Sean bienvenidos. Damos gracias al Señor. Mi nombre es Ileana Rodríguez y en este día vamos a escuchar palabra del Señor. Estamos a septiembre 6 del 2022 y es un privilegio para mí poder compartir la poderosa palabra del Señor. Este año nosotros estamos hablando en nuestra iglesia acerca de la adoración y tenemos que entender qué es adorar al Señor, qué significa adorar al Señor. Y vamos a hablar acerca de un tema precioso que se trata de que un altar para adorar a Dios. Usted y yo somos ese altar, hermanos, a donde la presencia de Dios reposa sobre nuestras vidas. ¿Y qué significa un altar y cuál es el propósito, mis amados hermanos, de ese altar? El altar significa un lugar de sacrificio. El altar es un lugar donde podemos ver la presencia de Dios. Es el lugar de adoración. Es el propósito principal, hermanos, por el cual se establece, se crea un altar para adorar al Señor, para glorificar, para exaltar su nombre. Pero también un altar, hermano, representa la relación, es un pacto que el Señor hace entre el pueblo de Israel y él, gloria al Señor. Y ahora ese altar, ese pacto continúa de generación en generación. Dios hace alianzas con su pueblo, hermano. Es un tratado, es un acuerdo, es un compromiso. Eso significa un altar. Usted y yo tenemos un compromiso de levantar un altar, gloria al Señor, delante de la presencia de nuestro Dios. Nosotros somos ese altar. El altar, hermano, representa la comunión de Dios con nosotros, gloria al Señor, o viceversa. Damos gracias al Señor. Por eso, hermanos, tenemos que entender que el fuego de ese altar no se tiene que apagar. Tenemos que mantener esa llama encendida. Les comentaba que el día domingo nosotros tuvimos 10 horas de alabanza y adoración. Hermanos, eso fue hermoso, glorioso. Al final de ese momento, de esas horas de adoración, el Señor se hizo sentir, hermanos, con una presencia gloriosa. Habíamos pocas personas, pero déjeme decirle que Dios es maravillosamente fiel, porque Él dice que donde dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí. Gloria al Señor, para hacerse presente, hermano, porque donde claman, donde le buscan, Él, hermanos, llega. Preciosa la presencia del Señor. Pero déjeme decirle que hay muchos que a lo mejor ese fuego, esa llama ya se apagó, porque solamente pudo haber sido, encendieron ese fuego el día domingo, pero el Señor dice que ese altar tiene que estar encendido todos los días. Es nuestra responsabilidad. Por eso los felicito a todos los que se levantan en la mañana, a todos los que se levantan a remover las cenizas, a poner leña nueva a ese altar. Gloria al Señor. Y es precioso lo que Dios hace cuando nosotros, hermanos, nos levantamos de mañana, buscamos su presencia y tenemos una comunión diaria, hermano, a cada momento. Estamos orando, estamos intercediendo, estamos poniendo leña, cambiamos, sacamos ceniza, renovamos. Y es ahí a donde el Señor dice que renueva nuestras fuerzas. Cada cristiano, mi amado hermano, tiene que tener un altar en su corazón. No estamos hablando de esos altares hechos con manos de hombre, hechos de barro, hechos de piedra. No, hermano. Estamos hablando de un altar que se crea, que se hace en nuestro corazón. Ahí es a donde habita la presencia del Señor. Ahí es a donde tienes que ir todas las mañanas a quitar, a remover escombros, a quitar esas cenizas, a remover todo aquello que puede impedir que ese fuego siga ardiendo. Es ahí, hermanos, a donde tenemos que ir cada mañana y remover aquello que impide que la presencia del Señor esté sobre nuestras vidas. Ahí es a donde tenemos que entender lo que dice la palabra del Señor, que no contristemos el Espíritu Santo, porque hay un fuego, hay un altar que quiere, mis amados hermanos, arder. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros.
Como le decía a la iglesia, ese altar, hermano, aunque nosotros queramos, no podemos nosotros estarlo a crear uno para nuestros hijos. Cada quien tiene su responsabilidad. Sí podemos clamar para que todo, hermano, todos los sentidos, toda nuestra venda de los ojos de nuestros hijos, toda sordera caiga, para que ellos puedan entender que es necesario que ellos, hermanos, levanten ese altar de adoración, levanten ese altar de obediencia, levanten ese altar de sacrificio. Gloria al Señor. En la Biblia reconocemos muchos hombres de Dios, muchos patriarcas, hermanos, en los que ellos levantaban altares. El primero que la Biblia registra es Noé. Noé cuando salió del arca, cuando pasó toda la tempestad, cuando el Señor le dijo que construyera esa barca, que fuera con su familia, que fuera con todo lo que el Señor le pidió que entrara. Después de salir de ahí, él levantó un altar de agradecimiento al Señor. ¿Qué altar vas a levantar? ¿Qué altar estás levantando en esta mañana? Recuerda que no es para queja, sino que es para alabanza, es para adoración, es para exaltación de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Gloria al Señor. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca, hermanos, de un hombre que se caracterizó en levantar altares para el Señor. Y sabe que ese hombre es Abraham. Abraham, hermanos, podemos encontrar tres características de este gran hombre de Dios. Y primero podemos ver que Abraham, hermano, era un hombre que levantaba tiendas. A donde quiera que él iba, Abraham levantaba una tienda. Y déjeme decirle que la tienda establece y representa la flexibilidad a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No eran casas, hermano, porque la casa usted se aferra, usted, hermano, se establece, pero la tienda era diferente. La tienda era para él estar listo, preparado, para cuando el Señor dijera, marchemos. Él levantaba su tienda, hermano, y sabía que tenía que dar el siguiente paso. Es necesario que entendamos que el Señor quiere que estemos dispuestos, flexibles para escuchar su voz, que no nos enamoremos de este mundo, porque recuérdese que nuestra casa no está acá. Levante tiendas, haga tienda, porque nuestra casa, hermano, a donde tenemos que anclarnos, a donde vamos a estar seguros, es la casa que tiene el Señor preparados para cada uno de nosotros allá en la patria celestial. Él ha establecido para aquellos que han creído, para aquellos que obedecemos. Gloria al Señor. Lo segundo que este hombre de Dios tenía, que él era un cavador de pozo, hermano. Este hombre, a donde quiera que él iba, empezaba a cavar un pozo. Y déjeme decirle que en el desierto, allá donde nadie encontraba agua, él sí lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre, hermano, lleno de la presencia de Dios. Porque era un hombre que había entendido, había comprendido la importancia de los altares al Señor, a su presencia. Así que estos pozos, hermanos, representan que cuando Abraham llegaba, él los levantaba. Estos son aquellos hombres y mujeres, hermano, usted, que a donde quiera que llega, ministerios, hermanos, que florecen, a donde algunos dicen aquí no hay nada, aquí hay escombros, aquí hay ruinas. ¿Por qué? Porque usted y yo llevamos la presencia del Señor. Esos pozos, hermanos, es cuando nosotros llegamos, los hijos de Dios, llegamos a un lugar, la atmósfera cambia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va con nosotros. Lo tercero, hermano, es que este hombre era un edificador de altares. Él comprendió la importancia de levantar altar para el Señor. Altares, hermanos, que él entendió que tenían que permanecer con esa llama encendida todos los días. No podemos conformarnos. Déjeme decirle, nosotros tuvimos, y repito, 10 horas de alabanza, 10 horas de adoración, pero esas 10 horas ahora ya son ceniza, hermano. No podemos decir con estas me alcanzan hasta las próximas, que bueno, hablo en el caso de nosotros, de nuestra iglesia Faro de Luz. Esto me alcanza hasta que a nuestros pastores se les ocurra volver a poner otras 12 horas. Ya no van a ser 10, hermano, van a ser 12 o 16. Pero es nuestra responsabilidad
Ellos lo único, nuestros pastores, lo único que hacen es enseñarnos el camino, es enseñarnos a encender un altar, pero es nuestra responsabilidad de que lo mantengamos nosotros encendido. Gloria al Señor. Damos la alabanza al Señor. Así que, hermano, vamos a hablar, no tenemos mucho tiempo, pero quiero hablar acerca, hermanos, de 4 altares importantes que este hombre levantó en su vida. Hay más, no solamente fueron 4 altares que Abraham levantó, hermano, pero quiero hablarle específicamente de 4 altares. Y el primer altar que Abraham levantó, hermanos, fue en el encino de Moré, en Siquén, y este altar le llaman el altar de la gracia. Y en Génesis 12, del 6 al 7 dice, en aquel tiempo los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán. Abraham recorrió toda esa región y llegó a Siquén, donde está el árbol de Moré. Ahí Dios, hermanos, se le apareció y le dijo, toda esta región se la daré a tus descendientes. Como Dios se le apareció allí a Abraham, le construyó un altar. Como Dios se le apareció ahí a Abraham, él entendió, él comprendió que era momento de levantarle un altar. ¿A cuánto Dios, hermano? Cada mañana. Esta mañana el Señor se nos ha aparecido. Hemos podido palpar su misericordia. Qué bueno que está levantando altar. Qué bueno que está poniendo leña. Qué bueno, hermano, que usted ha entendido. Pero déjeme decirle que no puede haber un altar sin un sacrificio. La leña está, el fuego está encendido, pero hay que poner un sacrificio en medio de ese altar. Gloria al Señor. Y eso felicito, bendigo la vida de aquellos que están en Centroamérica. Ese sacrificio vivo, levantarse a las 4 de la mañana. Nosotros aquí en Houston estamos a las 5, pero Dios, hermano, los bendecirá y nada les faltará porque ustedes por agradecimiento están levantando ese altar. Gloria al Señor. Y deje decirle que Moré significa lluvia temprana. La Biblia, hermano, nos habla, ella sola se explica. Moré significa lluvia temprana. Y Siquén significa cargar sobre la espalda de un hombre o de una bestia. Este primer altar, hermano, representa, gloria al Señor, esa lluvia temprana, representa nuestro primer encuentro con el Señor. ¿Cuántos se recuerdan o cuántos muchas veces nosotros decimos, ese hombre o esa mujer está en su primer amor? Gloria al Señor. Ese amor, hermano, no se tiene que extinguir. Ese amor no se tiene que apagar. Ese altar, hermano, no se tiene que apagar de nuestro primer encuentro con nuestro amado. Ese altar de la gratitud, de la gracia, hermano, tiene que mantenerse encendido. Es nuestra responsabilidad. Ahora nosotros conocemos, nosotros entendemos la palabra del Señor. El Señor nos dice que no vamos a ser niños todo el tiempo, que vamos caminando y tenemos que empezar nosotros, hermanos, gloria al Señor, a edificar ese altar del agradecimiento. Hermanos, este altar significa en la vida de Abraham y en la vida de nosotros, el de la fe sencilla, el de la confianza absoluta, hermanos, en lo que Dios ha dicho. Dios se acercó a Abraham, le dio una promesa, le declaró la palabra que lo iba a hacer padre de multitudes, le declaró la palabra, hermano, de lo imposible. ¿Qué palabra has recibido del Señor? El Señor nos ha dicho a nosotros, es imposible para la mente humana, hermano, que un Dios poderoso, que un Dios santo, que un Dios, hermano, al cual usted y yo le servimos, es imposible creer para algunos que Él nos haya creado solamente con el poder de su palabra. Es imposible para algunos creer, hermano, que nuestro Dios ya vino a esta tierra. Él caminó en esta tierra, pero es imposible aún más para algunos creer que nuestro Dios se levantó de los muertos, que Él venció la muerte. Y lo más precioso que la iglesia, que usted y yo, hermano, estamos esperando, es que nuestro amado viene
y viene por aquellos que tienen esos altares encendidos, aquellos que esos altares no se apagan, aquellos que no se alejan de su presencia. Gloria al Señor. Así que este altar, hermanos, es el altar de la fe, de la confianza, del agradecimiento en nuestro Dios, para nuestro Dios. Gloria al Señor. El segundo altar, hermano, que este hombre construyó, que fue construido por Abraham. Primero era Abraham, porque él no le conocía. Después Dios cambia su nombre y le llama Abraham. Porque así es, hermano. Cuando usted y yo no le conocíamos, teníamos otro nombre. Pero cuando llegamos a la presencia de nuestro Dios, Él nos cambia el nombre y Él tiene un nuevo nombre que nos ha dado a cada uno de nosotros. El segundo altar, hermano, que este hombre levanta, construye, está entre Betel y Ai. Y es el altar de la confianza. Oiga bien, tenemos que levantar ese altar de la confianza en nuestro Dios, para nuestro Dios, y creer en Él, hermanos. Génesis 12, 8 y 9 dice: luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de Ai estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Ahí también construyó un altar para adorar a Dios. Oiga bien, ¿para qué es el altar? Para adorar a Dios. Luego Abraham se fue de ahí avanzando poco a poco en dirección al desierto del sur. Hermanos, Betel significa casa de Dios y Ai significa ruinas, escombros, montón. Esto es con el sentido que usted, para que lo entienda, de algo que está revuelto, de algo que está volteado, hermano. Así como cuando ha pasado un huracán, tenga una idea. Este hombre estaba entre medio de la casa de Dios, que significa Betel, y Ai, hermano, a donde usted puede ver muerte, puede ver destrucción, a donde usted puede ver escombros, hermano. No sé cómo estás en esta mañana, no sé cómo está tu vida, pero probablemente tú estás parado en medio de la casa de Dios y al otro lado tuyo hay escombros, hay destrucción. Pero déjame decirte que en esta mañana el Señor te invita a que vengas y que todo eso, hermano, eso que parece en ruina, eso que parece destrucción, eso que hay muerte, porque hay mucha gente que dice, eso ya se murió, vengas a Betel, vengas a la casa de Dios y traigas todo eso que la gente ha dicho, no hay nada que hacer, ahí lo que hay muerte, ahí no se puede restaurar ese matrimonio, ya no va para ningún lado, tráelo a la casa de Dios, trae a tus hijos a la casa de Dios, trae gloria al Señor y levante ese altar de la confianza, pero la confianza tiene que estar puesta en nuestro Dios, no en lo que ves, porque Abraham estaba en medio de esos dos, en medio de Betel, de la casa de Dios, pero también veía a su otro lado, hermano, podía haber destrucción, podía haber angustia, podía haber, hermano, escasez. La gente en este tiempo habla de que te va a faltar esto y lo otro, pero el Señor ha dicho y ha prometido en su palabra que Él está con nosotros, que nada nos faltará. Si usted y yo permanecemos en Betel, permanecemos en la casa del Padre, allá donde hay provisión, allá donde hay pan, hermano, nada nos faltará. Pero recuérdese, levante ese altar, hermano, de la confianza, y nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro amado, en nuestro Salvador Jesucristo. En medio de tu caminar cristiano, hermano, en pos de las promesas que Dios te ha dado, en pos del propósito por el cual existes, te puedes encontrar como Abraham entre la casa de Dios y los escombros o la ruina. Miras al occidente y ves la casa de Dios, hermanos. Ves a donde Dios se está moviendo, su presencia se mueve. Pero también, hermano, podemos entender y vemos al occidente. Ahí, hermanos, al oriente y al occidente, podemos entender que Dios, hermano, está en todo lugar. Usted y yo decidimos si queremos seguir viviendo
en esas ruinas, si queremos caminar para donde están las ruinas o queremos permanecer o queremos ir a la casa de Dios. Vamos a su presencia. Levantemos ese altar de la confianza en esta mañana, mis amados hermanos. Este altar sirve para que cuando vengas a la casa de Dios, puedas dejar en la casa de Dios tus ruinas, para que el Señor vuelva a reconstruir todo lo que el diablo ha destruido. Porque muchas veces nosotros, hermanos, por nuestra ignorancia, le hemos dado autoridad al enemigo, por nuestra falta de conocimiento de la palabra, aún con nuestros propios dichos de nuestra boca, nosotros mismos nos hemos atado y aquello, hermano, que tenía vida, nosotros, hermano, lo hemos maldecido con nuestras propias palabras. Pero hoy es el día en el cual usted y yo nos levantamos y levantamos ese altar de la confianza y le decimos, Señor, y nos arrepentimos y venimos ante Él y ponemos, hermano, ese sacrificio, que ese sacrificio llegue como olor grato ante la presencia de nuestro Dios. Porque sin sacrificio, hermano, no puede existir un altar. Puede haber ese fuego, pero ese fuego arde, pero ese fuego está esperando para que usted y yo pongamos ese sacrificio, para que ese sacrificio llegue, hermano, a la presencia de Dios. Ese olor grato llegue a la presencia de Dios. Y ahora en este momento, ese sacrificio es aquello que te cuesta, hermano, aquello que te da dolor, aquello, hermano, que tú entiendes de que es necesario, así como nuestro Salvador Jesucristo. Él sabía que era necesario. Gloria al Señor. Él pasó, mis amados hermanos, por ese momento. Él iba rumbo a la cruz del Calvario. Y en ese lugar, hermanos, cuando él oró, gloria al Señor, él sabía que ese sacrificio, esa ofrenda que él iba a ir a poner en el altar. Y déjenme decirle, en el Antiguo Testamento se habla de altar, pero en el Nuevo Testamento nosotros no encontramos la palabra altar. Nosotros encontramos la palabra cruz. La cruz, hermano, no es un lugar de sufrimiento. La cruz es un lugar de muerte a donde nosotros tenemos que ir. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos que morir para que el Señor crezca en nosotros. Vivo no le servimos al Señor. Tenemos que morir a nuestro orgullo, tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que morir a los conocimientos humanos y tenemos que depender del Señor. Por eso es necesario. Este es el altar de la confianza. Yo voy a confiar, yo voy a caminar, yo voy a, Señor, a creer por fe, no por vista. Gloria al Señor. Así que vamos a hablar del tercer altar. Y ese altar, hermano, que construyó Abraham en Hebrón junto al bosque de Manre, este es el altar de la renuncia. ¿A cuánto nos ha costado o nos está costando renunciar? ¿Cuánto Dios te viene diciendo, tienes que renunciar, tienes que dejar, tienes que soltar? Pero estamos tan anclados, hermano, que nos estamos agarrando, como dicen por ahí, hasta con las uñas. Y no nos queremos soltar. Es necesario que este día soltemos. Es necesario que este día renunciemos, mis amados hermanos. Génesis 13, 14 y 18 dice, después de que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo, Abraham, allí donde estás, levanta la vista y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y el oeste. Voy a darte toda la tierra que alcanzas a ver. Para siempre será tuya y de tus descendientes. También voy a hacer que tengas muchos descendientes, y así como nadie pueda contar el polvo de la tierra, tampoco nadie podrá contarlos a ellos. Anda, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la estoy entregando. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir a Hebrón, junto al bosque de Manre. Ahí construyó un altar para adorar a Dios. Gloria al Señor. Abraham removió su tienda y edificó, hermanos, un altar en el encinar de Manre, en Hebrón. Y como en la Biblia todo tiene significado,
Manre significa vigor y Hebrón significa alianza, compañía y unión. En este altar, hermanos, este tercer altar es para establecer o reafirmar o para fortalecernos, tomar vigor en la alianza, en el compromiso, en nuestra unión con nuestro Señor, con nuestro Salvador, hermano. Este altar, hermano, es a donde el Señor nos lleva a renunciar a ese pasado, a renunciar a esas amistades, a renunciar aún, hermano, a ciertas familias. Porque este altar se da, hermano, en la separación y de su primo, de su sobrino, Lot, hermano. Y déjeme decirle que no es que yo lo mande a pelearse con sus familiares, no, porque Abraham en ningún momento se peleó con su sobrino. Él le dijo, alza tu mirada y mira, escoge tú. Le dio a escoger. Ante los ojos de este hombre, él escogió lo mejor. Y Dios es así, hermano. Hay relaciones que el Señor quiere que lo corte. Córtalo por las buenas. No te manda, el Señor no nos manda a pelearnos con nadie. Hay relaciones, hay amistades, hay alianzas, hermanos, que es mejor, porque probablemente usted puede decir, pero a Abraham, ¿cómo se le ocurre? Este se aprovechó, este agarró lo mejor. No, hermano, es que el que está en el Señor, el que pone su confianza en el Señor, el que renuncia y está dispuesto a renunciar, hermano, el más bendecido no fue Lot, el más bendecido fue Abraham, porque cuando usted y yo le decidimos creer, decidimos obedecerle al Señor, Dios va a premiar esa obediencia. Dios, hermano, no se va a quedar con sus brazos cruzados. Lo hizo con Abraham. Él le dio y le dijo, mira toda, párate aquí, observa, todo lo que está ahí es tuyo. Porque lo que está reservado para ti, mi amado, nadie te lo va a quitar. El Señor ha reservado la mejor parte. Así como Saúl se fue a presentar ante el profeta, él le dijo, ya lo que era para ti ya está reservado. Usted no tiene que tener, hermano, temor, no tiene que tener envidia por nadie. No tiene, hermano, que preocuparse, porque si usted y yo somos obedientes al Señor y renunciamos a lo que nos separa de Él, gloria al Señor, el Señor se va a encargar de darte lo que ya tiene preparado para ti. ¿Por qué? Porque tú y yo le estamos siendo obedientes y Dios, hermano, premia esa obediencia. Es tiempo de renunciar. ¿A qué tienes que renunciar, hermano? ¿A amistades? Yo no sé. Hay muchas cosas a las que tienes que renunciar. Hay muchas cosas a las que el Señor conoce en nuestra vida, a cada uno de nosotros, hermano. A las adicciones, hay personas que están adictos a incluso hasta el celular, Facebook, las situaciones de cuántas cosas perdemos el tiempo, hermano. Renunciar, renuncio a perder mi tiempo en cosas que no me edifican. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros en este día. Tenemos que comprender, hermano, que este es el tiempo, porque Dios necesita, renuncie, saque, mire, esas son las cenizas que tenemos que sacar de ese altar. Saco esas cenizas, hermano, de amistades, saco todo aquello que no me ayuda a crecer, sino que me está robando mi comunión con el Señor. O que ese juego, dice usted ha visto cuando usted enciende un juego, hermano, que le cuesta. Dice, pero es que la leña está mojada. O es que uno empieza a ver y a decir por qué razón ese juego no se enciende. Probablemente, hermano, es porque hay una amistad ahí que necesita sacarla. Ese altar no se enciende porque probablemente hay una adicción ahí. Hay una mentira ahí, hermano, que tenemos que renunciar y pedirle perdón al Señor. Usted y yo podemos engañar a cualquier hombre, pero no vamos a engañar a nuestro Dios. Vamos a seguir. Así que hemos visto, hermano, el altar de la gracia. Hemos visto el altar de la confianza. Hemos visto que este hombre levantó un altar de la renuncia. Ahora vamos a ver el cuarto y último altar. Gloria al Señor. Y este altar, hermano, el cuarto altar construido por Abraham y que ha de ser construido también por nosotros, hermanos.
para que se convierta en nuestra máxima expresión de adoración. Tiene que ser el altar de la obediencia. Y este altar es totalmente diferente a los otros tres, hermanos, porque los primeros tres altares, Abraham, él, hermano, lo construyó. Abraham decidió, cuando tuvo ese primer encuentro con el Señor, por agradecimiento, porque se le presentó el Señor. El segundo altar, hermano, el de la confianza, porque él vio que estaba a un lado la ruina, pero al otro lado estaba la casa de Dios. Él decidió creer, confiar en el Señor. El tercer altar, hermano, cuando pasó la situación con su familiar, con su sobrino, el altar de la confianza. Él dijo, yo voy a confiar, Señor, que yo puedo seguir contigo. No necesito a esta persona a mi lado. Voy a confiar en ti, que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Pero este altar, el último, el cuarto altar del que yo quiero hablar en esta mañana, el de la obediencia. Déjeme decirle, hermano, que este altar no se le ocurrió a Abraham. Este altar se lo pidió Dios. Hay cosas que Dios te va a pedir. Hay cosas que Dios, hermano, te va a decir, ok, me estás obedeciendo, has creído, pero ahora yo te voy a pedir que levantes uno tú. Ese que yo quiero, ese que a mí me place, no para destruirnos, hermano, sino que el Señor quiere probar nuestra obediencia. Génesis 22, 1 y 2 dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, mira, aquí ya le cambia el nombre, aquí ya no es Abraham, ya es Abraham. Y le dijo, Abraham, aquí estoy. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba, hermanos, y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Creo que hay un momento que llegamos en nuestro caminar, en nuestra vida con el Señor, en nuestra relación con el Señor, que Él, hermano, nos pide cosas que muchas veces, hermano, para nosotros no tienen lógica, porque no era lógico que Dios le pidiera el hijo por el cual él le había dicho que era la promesa, por el cual él lo iba a ensanchar, él lo iba a bendecir y lo iba a hacer padre de naciones, de multitudes. ¿Cómo es que Dios viene a pedirme la promesa? ¿Cómo es que Dios viene a pedirme a mí ahora lo que yo le he orado muchas veces? ¿Sabes, hermano? Ese altar tiene una cualidad. Lo que pasa es que mientras la promesa no había llegado, mientras la respuesta a la oración no había llegado, Abraham levantaba altares para el Señor. Pero cuando la promesa llegó, a Abraham se le olvidó levantar altares para el Señor. ¿Por qué? Porque él ya tenía lo que había recibido. ¿No le parece algo, hermano? Muchas veces nosotros oramos por algo. Señor, dame una casa. Señor, dame un trabajo. Señor, dame un hijo. Señor, sáname de esto. Señor, y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. Y todos los días, hermano, nos levantamos tempranito a ponerle leña a ese fuego, a ese altar, hermano. Pero cuando el Señor nos da la promesa, cuando el Señor nos da la sanidad, cuando el Señor nos da la casa, cuando el Señor nos da el empleo, cuando el Señor, nosotros recibimos lo que le estábamos pidiendo, ahí se nos olvida, hermano, volver a levantar ese altar de la gracia. Nos alejamos del Señor. Aquello que se convirtió en una bendición, hermano, ahora es el motivo para alejarnos de Él. Aquel trabajo por el cual tanto tú oraste, ahora ya no te congregas y tú dices, no, es que en mi trabajo dicen que yo tengo que estar hasta los domingos y tengo que estar 10 horas. Entonces viene el Señor y le dijo a Abraham, Abraham, ahora quiero que me lo entregues, pero ¿cómo, Señor, te voy a entregar a mi hijo? Si es ahí donde tú me dijiste es que me ibas a bendecir. Es que él se había enamorado
de la promesa y se le había olvidado levantar ese altar para el Señor. Dios, hermanos, no nos va a pedir algo que no nos cueste. Dios nos va a pedir algo que te cueste, que lo traigas al altar. Algo de lo que muchas veces nosotros, hermanos, hemos hecho un ídolo y el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor, hermano, quiere que entendamos que Él es primero antes que cualquier cosa. Así que, hermanos, Dios le pide este hijo a Abraham. Y muchos predicadores, muchos hablamos y decimos, Dios quería esa ofrenda, Dios quería a Isaac como una ofrenda, quería sacrificarlo y ponerlo en el altar. No, hermano, Dios no estaba interesado en el muchacho, porque el muchacho ni siquiera sabía, él iba caminando 3 días de camino con su papá, llevaba la leña, llevaba las piedras, llevaban todo, hermano, para el sacrificio. Dios estaba tratando con el corazón de Abraham. El que fue sacrificado en ese altar no fue Isaac, sino que fue Abraham, hermano. Muchas veces usted dice, es que tengo este problema con mi esposo y es mi esposo, no es tu esposo, somos nosotros, es nuestro corazón primeramente que el Señor quiere tratar, hermano. Es mi hijo, decimos, no es tu hijo, es con nosotros que primeramente el Señor quiere sacrificarnos y ponernos y que entendamos, hermano, que tenemos que levantar y que tenemos que llevar esa ofrenda. Porque no hay altar sin sacrificio, no hay altar sin ofrenda, hermano. Así como nuestro Señor se ofreció en la cruz del Calvario voluntariamente, porque la ofrenda es voluntariamente. Cuando Abraham hizo los primeros altares, todo lo que le ofreció al Señor era voluntario. Dios hermano, no puede ir en contra de la naturaleza de él, porque el sacrificio que se ponía, la ofrenda que se ponía en ese altar, tenía que ser de un animal, hermano, no de un ser humano. Por eso es que Dios no quería en ningún momento la vida de ese muchacho. Dios, hermano, estaba tratando con el corazón del padre de Abraham. Y muchas veces nosotros tenemos que entender y hermanos, y poner esa ofrenda, lo que más nos duela. Porque cuando usted y yo renunciamos a eso, hermano, de que decimos que esto es mío y esto es mío, si todo le pertenece al Señor, tráelo al altar, preséntalo. Ven, aquí está, Señor, mi familia. Este altar, hermanos, las características de los altares es que necesitamos piedras. Necesitaban piedras para construir, necesitaban leñas para poder encender ese fuego, hermano. Y sabe que si usted y yo vamos a levantar ese altar cada mañana, necesitamos nosotros llevar esas piedras. Y sabe, hermano, qué representan o qué tipo de piedra quiere que el Señor le pongamos a nuestro altar. Él quiere que le pongamos las piedras de la fe, pongamos piedras de humildad, pongamos piedras de sinceridad, pongamos piedras de amor, pongamos piedras de obediencia, hermano, pongamos esas piedras de renuncia, pongamos piedras de alabanza. Eso es lo que el Señor quiere, hermano, que de eso quiere que esté construido nuestro altar y que esa ofrenda, hermano, sea agradable ante los ojos de Dios. Porque el pueblo comenzó, hermano, sacrificando, hizo altares y sacrificaba los animales perfectos, hermano. Pero vino un momento que se le olvidó y vino un momento que ponía lo que le daba la gana y animales imperfectos, lo que Dios no le había pedido. Y hay veces decimos, si el Señor ya sabe, no, el Señor quiere lo mejor, quiere las primicias de parte de nosotros. El Señor quiere que nosotros entendamos que es importante levantarle un altar y que nosotros, hermanos, somos ese altar de adoración. Ese altar está en nuestro corazón y que tenemos que entender en esta mañana que nosotros somos los encargados de que ese fuego no se apague, de que esa llama permanezca encendida. Nuestros pastores, ellos nos guían por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero es nuestra responsabilidad como ovejas, hermano, obedecer, caminar
y hacer lo que es la perfecta voluntad de nuestro Dios. Estamos dispuestos a levantar esos altares. Probablemente hay altares que están en ruinas, hermano. Este es el día que tenemos que revisar qué altar está en ruina. El de la gratitud, se me ha olvidado ser agradecido. El de la confianza. He dejado de confiar en el Señor. El altar, hermano, de la renuncia. Es necesario que renuncie. O el altar, hermano, de la obediencia. Es necesario que vayamos. Así como Nehemías, hermano, cuando fue a reconstruir las murallas, Nehemías dice que comenzó a caminar alrededor y a ver las áreas que estaban más débiles y dijo, por ahí voy a comenzar. Probablemente nos hemos debilitado en la confianza. Comencemos a levantar, comencemos a reconstruir. Probablemente, hermano, no estoy siendo obediente y el Señor tiene que venir a recordarme y a pedirme de eso de lo que yo me he enamorado. Así que este es el día que meditemos, que vamos a la presencia del Señor, que vayamos a sacar las cenizas y que entendamos que es necesario que ese fuego no se apague, pero también es necesario de recordar que a la presencia de Dios no se va con las manos vacías, tienes que llevarle una ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda que le estás trayendo al Señor en este día? ¿Cuál es la ofrenda que le estás ofreciendo a Él? Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en este día, mis amados. Convertámonos en unos levantadores de altar. Reconstruyamos, oremos, enseñemos, porque con nuestro testimonio, hermano, vamos a enseñar a nuestros hijos. Hay altares, hermano, que se levantan para que nuestros hijos puedan ver, altares de testimonio, para que ellos también levanten uno, así como mamá, así como papá, quiero ser yo. Quiero levantar ese altar. Así como ella se levanta todas las mañanas, un día nosotros creemos que nuestros hijos, nuestros esposos van a estar aquí alrededor nuestro. ¿Pero por qué? Por nuestra obediencia, por nuestra fe, por nuestro compromiso, por lo que nosotros estamos haciendo, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Gracias te doy, Señor Jesús, en esta mañana, en este día, Señor, al momento que mis hermanos van a escuchar esta palabra. Bendíceles. Te damos gracias, Señor, porque hemos entendido que ese altar tiene que estar ardiendo en nuestro corazón. Hemos entendido, Señor, que hoy es tiempo de sacar las cenizas, de sacar aquello que impide, Señor, que ese fuego se encienda. Pero también hemos entendido, mi Rey de la Gloria, que necesitamos traer, Señor, una ofrenda. Que esa ofrenda, Señor, sea agradable, que llegue como incienso, Señor, a tu presencia. Gracias por estos hombres y mujeres que cada día, Señor, vienen a buscar, vienen, Señor, a remover ceniza y vienen a encender ese fuego y vienen a ponerle aceite, Señor, también a esas lámparas, porque hay una realidad que tú nos has dicho, que tú vienes por tu iglesia y queremos estar preparados. Bendecimos tu santa palabra porque ella es bendita. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.